Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo quería traer hoy un tema, dos temas, dividir el podcast en dos partes, aunque el primero que voy a tratar no quiero darle mucha relevancia, pero sí quiero comentarlo, y es que hace unos días en Twitter se armó una polémica porque alguien que pertenece a un determinado medio que tiene que ver con la radio y con los podcasts, pues se puso a decir en Twitter de que grabar y publicar no es hacer podcast. Esto no es la primera vez que sucede, que personas que son periodistas o algo así intentan decirle al resto qué cosa es y qué no es un podcast, cuando básicamente un podcast es simplemente un archivo de audio o de video que uno distribuye mediante internet usando un RSS y que puede ser grabado como uno entienda. Al final, quien va a juzgar la calidad va a ser el oyente. Pero esto, como les digo, no es nuevo. O sea, hay gente repartiendo carnet de podcasting o de podcasters, como decimos por ahí, y en busca de profesionalizar este medio, en busca de sacarle dinero a este medio, pues crean cursos y másters y todo el cuento para enseñarte algo tan simple como simplemente, valga la redundancia, agarrar un micrófono, ya sea un smartphone o lo que sea, un micrófono USB o XLR, y grabar lo que tú entiendas, porque eso tiene podcasting. Es un medio súper democrático donde cada cual puede decir lo que quiera, como quiera, cuando quiera y publicarlo para que todo el que quiera escuchar pueda acceder a esa información sin censuras, sin nada, ¿ok? Entonces, en esta primera parte quería recalcar eso. Si tú vas a hacer un podcast, no permitas que nadie te diga cómo hacerlo y qué hacer. O sea, básicamente un podcast es grabar un audio y distribuirlo por internet. Punto. Como tú lo hagas, como tú decidas crearlo, ese es tu problema. Con más, con menos calidad, eso depende del oyente. El segundo tema viene a colación con esto, porque quería preparar todo un episodio dándole, no sé, unas cuantas respuestas a este señor. Y me puse a buscar en la historia del podcasting el origen y todo el cuento, porque yo tenía como referencia a Adam Curry como el podfather, ¿no? El padre podcasting, la primera persona que lanzó un podcast. Y básicamente eso es lo que te da a entender el artículo en inglés. Pero cuando vas al artículo en español, en la historia, hay unas cuantas notas que me llamaron la atención. Porque básicamente lo que te vienen a decir es que no fue Dan Curry el primer podcaster, no fue Dan Curry el primero que lanzó un podcast, sino que el primer podcast es en español. Eso me dejó con la cabeza como que loca, ¿no? Porque no sabía esta historia. Total, que me pongo a leer, estoy viendo toda la información y básicamente lo que dice es que en febrero del 99 el sitio canaltrans.com inicia la transmisión de los podcasts en caso de que el mundo se desintegre y óxido en una plataforma completamente digital a través de su sitio web, siendo el primer podcast de la historia. Esto lo señalan porque además se viene diciendo en España que el primer podcaster fue José Antonio Gelado con un podcast llamado Comunicando y que según archive.org el primer fichero que subió Gelado fue en el 2004 y como esta gente empezaron en el 99, pues no fue Gelado el primer podcaster en España. Y entonces ahí se arma todo el chismecito en el podcasting, ¿no? Y me voy a buscar el artículo de Canal Trans, de este sitio donde está publicado este supuesto primer podcast. Y ellos tienen un artículo bastante extenso, bien detallado, con las supuestas pruebas de por qué ellos son el primer podcast en español. Y yo no lo voy a leer completo, pero le voy a tener un resumen para que vean cuál es la historia que dicen ellos que tienen para mostrarnos y que demuestra que ellos son efectivamente el primer podcast en español. Un podcast que además tiene mucho mérito porque dice que llevan 20 años ininterrumpidos de publicación diaria. O sea,
que para pasarse 20 años publicando sin interrumpir un solo día, eso tiene su mérito, ¿ok? Sean o no sean el primer podcast en español. Entonces ellos dicen que la historia oficial dice que el podcasting tuvo su génesis a partir de la utilización del RSS como medio de distribución. Entre 2001 y 2002 se probó el concepto de lo que sería el podcast con un MP3 de Grateful Dead, y posteriormente Adam Curry, un famoso videojockey presentador de MTV, utilizó este RSS para añadir archivos de audio. Este suceso tuvo lugar el 13 de agosto del 2004, que es cuando normalmente se dice que nació el podcast, o el término ya enfocado al envío de ficheros mediante un RSS. Y aquello que no tenía nombre, pero ya existía, fue bautizado, dicen en este sitio. La creación del término podcasting viene de la unión de iPod y broadcasting, que fue acuñado por primera vez en 2004 cuando el periodista del diario The Guardian, Ben Hamsley, creo que se pronuncia, publicó una nota haciendo hincapié en lo económico de las herramientas para producir un programa de radio en línea, con la diferencia de poder consumirlo cuando se desee y aumentando la retroalimentación entre emisor y receptor. Hasta aquí, dicen ellos, todos los honores se adjudican justificadamente a quienes iban escribiendo la historia de podcast en inglés, pero Internet estaba en todo el planeta y había más personas buscando en la red formas alternativas a las del mundo tal cual lo conocíamos. La historia cuenta que los podcasts comenzaron en audioblogs para pasar luego a sitios de grandes empresas, lo cual es bastante impreciso. Los primeros podcasts como tales fueron experimentación y fueron relegados a lo alternativo. Cuando las primeras empresas intentaron hacer sus versiones, fracasaron estrepitosamente, porque la lógica redituable no aparecía en la ecuación y la audiencia no estaba interesada en escuchar lo que las compañías comerciales les decían. El podcast era otra cosa. Si nos regimos estrictamente por la parte técnica, el podcast consiste en la distribución de archivos multimedia a través de la redifusión RSS. Esa es la respuesta con la que siempre nos topábamos cuando explicábamos que, en caso de que el mundo se desintegre, había nacido en 1999. Es decir, ¿cómo harían un podcast antes del surgimiento del RSS? Eso tiene que ser otra cosa. Sin embargo, el RSS no nació por generación espontánea. Ante el surgimiento del formato RSS existían varios formatos de sindicación, solo que ninguno había ganado la popularidad del RSS. Existen en este punto opiniones divergentes sobre los orígenes, pero su antecedente más documentado es el Channel Definition Format, creado por Microsoft para Internet Explorer 4.0 en el 97. Pero entonces, ¿por qué el primer podcast de la historia sería en español y bastante antes de la fecha que se propone como nacimiento del podcast? En el caso de que el mundo se desintegre y Óxido fueron publicados por primera vez en febrero del 99 en el sitio revistatrans.com, y ambos fueron pensados desde que nacieron como podcast. La intención no era la de hacer programas de radio convencionales, sino la de aprovechar las herramientas que daban la internet en ese momento para expresarnos y comunicarnos. Por entonces solo encontrábamos como referencia algunas radios transmitiendo vía streaming, pero no se contemplaba la posibilidad ni de suscribirse ni de descargar contenido para poder escuchar offline. En agosto del 99, el nombre del sitio pasó a denominarse canaltrans.com. Los usuarios se inclinaron por el proyecto en el caso de que el mundo se desintegre, y Óxido dejó de emitirse luego de pocas publicaciones. Para ese entonces, la versión 4.0 de Internet Explorer otorgaba la posibilidad, al margen de poder colocar un sitio en favoritos, de suscribirse a sitios mediante los denominados canales activos del navegador. Los Channel Definition Format fueron antecedentes del futuro RSS. Utilizamos entonces los canales de Explorer para que los usuarios pudieran suscribirse a este podcast y que los anunciara y entregara la publicación del nuevo archivo, que por entonces duraba entre 15 y 20 minutos. Creyendo que esa era la mejor forma de distribuir contenido en Internet y que la tendencia sería a través de esos canales, decidimos la denominación de Canal Trans, justamente utilizado canal por los canales activos de Explorer y trans por transmisión. A partir de 2003 comenzamos a distribuir los episodios vía RSS de nuestro sitio web. O sea,
que esta gente están diciendo que incluso desde el 2004, ya ellos en el 2003 habían transmitido por RSS desde su sitio web. Cuando apareció el término podcast, tratamos de comunicarnos con todos aquellos que parecían interesarse en documentar fielmente la historia del formato, pero nunca obtuvimos respuesta. Entonces, bueno, aquí me preguntan que por qué decirlo ahora, y dice que porque en el caso de que el mundo se desintegre, el podcast ya ha superado los 20 años ininterrumpidos de transmisión diaria y continúa vigente, porque les llena de orgullo hablar de los orígenes del podcasting, por todos los que con nosotros, nuestros escuchas, fueron haciendo esta historia, por todos los que han sido borrados o ignorados de todas las historias, y porque somos un eslabón más de una enorme cadena que día a día le fue dando forma, contenido y espíritu a una internet libre que sigue peleando contra la concentración de poderes. El artículo llega un poquito más, pero bueno, eso es en esencia lo que ellos te cuentan con respecto al tema de la historia de primer podcast en español, que está muy interesante. O sea, tiene su punto de debate, ¿no? Porque si partimos de la definición de podcast y lo unimos a el RSS, evidentemente ellos lo que tenían antes, aunque era lo más parecido a un podcast, no era un podcast. O sea, es algo complicado porque sí era un podcast, pero no está todavía creado el concepto, ¿no? No sé, en fin, yo les doy el crédito, yo creo que sí. Yo creo que teniendo en cuenta lo que están comentando, ellos pueden ser o son el primer podcast en español, o el primer podcast que fue en español. Pero también digo que, bueno, no se sabe si en otros lugares del mundo alguien hizo algo similar y no fueron ellos los primeros. Ellos empezaron en el 99, a lo mejor alguien lo hizo en el 98. Eso pasó, por ejemplo, con los podcasts cubanos o hechos por cubanos. El primer podcast hecho por cubanos nació en el 2016, en abril creo que fue, y el segundo podcast hecho por un cubano, que se sepa, nació en junio del 2016 y fui yo el que lo creó. O sea, yo vengo siendo el segundo cubano en hacer podcast. Pero decir esto es muy, no sé, no es un dato fiable porque no sé si realmente había otro cubano haciendo podcast antes de 2016 o, en fin, no sé. Es muy complicado, el mundo es muy grande, era una época diferente y no sé si podría llevarme ese mérito como tal. Pero bueno, en fin, el punto que esto quería comentarlo, era muy curioso, sobre el primer podcast en español, o el primer podcast que era en español, que es en español de hecho porque sigue vigente, y lo pueden escuchar si van a canaltrans.com. Así que nada, por aquí lo dejo, espero que les haya resultado interesante esta historia y hasta la próxima.